¿Cómo lo puedo hacer? Le escucho muy lejito. Alguien me está hablando. Es que no tengo el libro. No importa, Janet, no importa, no se preocupe. Yo voy a trabajar con un PPT de apoyo y en este PPT... Soy Nicole. Ay, Nicole, perdón, que se me activó el micrófono aquí también de Janet. Nicole, no te preocupes, yo voy a trabajar con un PPT y en ese PPT viene la misma información que viene en el libro, yo solamente le pongo unos dibujos ahí distintos, nada más que eso. Pero es la misma información que tenemos en el libro, ¿ya? Para que no se preocupen. Ay, ya, gracias. Entonces dijimos que íbamos a partir con el módulo 3 el día de hoy, vamos a partir viendo interacciones físicas, la Tierra y su entorno. Les voy a presentar para comenzar con todo eso. Perdón, espera que no estoy comprendiendo el micrófono. Cuidado ahí con los micrófonos. Ya, están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Comenzamos entonces con la Tierra y su entorno. Para los que tienen el libro, vamos a comenzar desde el módulo 3 con la página, le digo al tiro, página 10, ¿ok? Vuelvo a repetir, es exactamente lo mismo que yo les voy a ir presentando ahora, simplemente con otros dibujos, imágenes con movimiento, pero la información es la misma, ¿ya? Para que no vayan a creer que saco de otro lado. Partimos entonces con lo que tiene en el libro desde la página 10 en adelante, y partimos con la Tierra, características de la Tierra, formación de la Tierra, cómo se origina todo esto. Tal cual, voy a dejar de, o sea, voy a empezar a admitir a los que tenía aquí en espera, un segundito, por favor. Y ahí estamos. La Tierra es un planeta dentro de este sistema que tiene condiciones propias para la vida, ¿ok? Y no tan solo para nosotros los seres humanos, sino que para todos los seres vivientes que estamos acá, la Tierra tiene todas estas condiciones perfectas que no se han encontrado todavía en los otros planetas que hoy día nos permiten tener la vida como la conocemos aquí mismo. Tenemos de la presencia una biodiversidad gigante, desde microorganismos, cuando hablo de microorganismos me refiero a organismos muy chiquititos, tan chiquititos que ni siquiera se pueden ver a simple vista. Desde organismos muy pequeños, conocidos como microorganismos, hasta grandes e inmensos mamíferos que no podría imaginar. Todo eso lo compone esta Tierra. Esta Tierra, que en 3/4 de ella está formada por agua, 1/3 de la Tierra va a estar conformada, por tierra como tal, pero ¿cómo es que se llega a la formación de esta? Yo estoy segura que en algún momento han escuchado de las tantas teorías de la formación de la Tierra. ¿Quién me puede ayudar ahí con alguna? ¿Alguna teoría de la formación de la Tierra? ¿El Big Bang? El Big Bang. ¿Qué me puede hablar un poco? ¿Qué me puede decir de esa teoría? No recuerdo si fue un planeta o la luna que chocó con la Tierra y se formó. Ya. Vamos por ahí. ¿Alguien más conocía un poco de esta teoría? No tiene idea. No, ¿de cómo se podría haber formado todo esto? No idea. ¿No? Ya, no importa, aquí lo vamos a ver, así que no se preocupen. ¿Cómo es que se forma la Tierra? Hoy día, una de las teorías más aceptadas para la ciencia de cómo es que se forma esta Tierra parte hace aproximadamente unos 4.500 millones de años atrás. Estamos hablando, pero muchísimo. Por lo tanto, a partir de esta formación, en la cual una gran nube de gas, en conjunto con otros planetas, comienzan a formar lo que es el sistema solar. Una de las hipótesis que se plantea es que todo comenzó con una gran masa de polvo concentrada que se desprende desde el Sol, estalla. Esta explosión que se genera es la que va a dar origen a todos los planetas que nosotros conocemos hoy día. Y dentro de esos planetas vamos a tener también el planeta Tierra, que es la casa de nosotros, ¿cierto?
Las fuerzas de interacciones gravitacionales van a hacer de que estas partículas de gas comiencen a contraerse y comiencen a formar los primeros planetas. Y ahí es donde vamos a estar nosotros, en una posición súper estratégica dentro de lo que nos permite mantener temperaturas súper agradables para dar formación a todos los seres que viven y habitan hoy día acá. Existen planetas que se encuentran muy cercanos al Sol, existen planetas que se encuentran muy alejados al Sol, por lo tanto, las condiciones a nivel de temperatura, ustedes se imaginarán que no van a ser las más óptimas. Los que están muy cercanos al Sol van a tener demasiada temperatura. Al estar tan cerca, los que se encuentran más alejados es menor la temperatura, por lo tanto, a nosotros se nos ubica en una zona muy estratégica, la cual nos permite llevar a cabo el desarrollo de la vida como la conocemos hoy día. Esta formación de la Tierra, yo voy avanzando tal cual como está en el libro por si acaso, ya para que no se me vayan perdiendo. Esta formación de la Tierra como tal, pues nosotros vamos a hablar después de cada uno de los planetas que la conforman. Y yo estoy avanzando, partimos desde la página, es como un resumen de todo, partimos desde la página 10 y yo voy avanzando con todo lo que le acabo de explicar, con un pequeño resumen de cada una, y ahora voy a la página 17, ¿ya? En donde quiero hablar un poquito. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Me dicen y se escucha mucho ruido. Les voy a pedir por favor ahí que tengamos un poquito de cuidado con los micrófonos. Ahí, Jenny, no sé si estamos mejor. Te va la señal, igual se escucha como cortado. Oh, me escucho. Ya, ojo ahí, que la semana pasada igual tuvimos ese problema, o sea, las semanas anteriores. Si todos me escuchan mal, me avisan, porque ese puede ser problema de mi internet, pero si solo algunos, el problema puede ser el internet de ustedes, ¿ya? Así que, no sé, ¿me escuchan todos Profe. mal o no? Yo bien. ¿Se escucha bien? Dígame. Yo acá escucho bien. Lo escucho bien. Yo igual ¿Me lo escucho bien, No tengo problema con el audio. Ojo, que cuando son muy poquitos los que me escuchan mal, puede que ahí los problemas sean de su internet, ¿ya? Así que pueden poner, refrescar la página, salirse y volver a entrar para chequear el internet también, porque cuando ya todo o yo me pegue, ahí claramente el problema voy a ser yo, ¿ya? Y ahí les pido que todos me vayan avisando. Perfecto, sí. A Janet se le corta, pero hay varios que me dicen que me escuchan bien. Eso es porque puede ser que el internet que nosotros tengamos no es el más óptimo, ¿ya? Entonces, dijimos que yo voy a ir avanzando tal cual como está en el libro la información, voy recopilando lo más importante, no voy a poner todo lo que sale aquí, simplemente voy rescatando la información que encuentro más relevante y esa es la que vamos a ir conversando, ¿ya? ¿Alguien me habló? Sí, yo. Lo que pasa es que de las cosas que nos va a ir mostrando, las más importantes nos podría avisar para los que no tenemos los libros en el sentido para poder anotarlas y que nos dé un tiempecito. Por supuesto, ustedes si quieren pueden ir sacándole pantallazo a esto, no tengo ningún problema, y si quieren también lo vamos explicando y pueden ir anotando lo más importante, ¿les parece? Así lo estábamos haciendo, explicábamos y ustedes anotaban lo más importante, ¿ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces lo vamos a ir haciendo así. Yo voy explicando. Una vez que terminemos de explicar, ustedes van anotando lo más importante o les sacan pantallazo como a ustedes les parezca más fácil y así vamos a ir avanzando de a poco, ¿ya? Entonces, la Tierra, desde que se forma esta Tierra hace 4.500 millones de años atrás, ¿hay alguien que todavía tiene un micrófono abierto? Los micrófonos, por favor, cuidado con los micrófonos. Desde esta pequeña formación, desde esta gran formación que se comienza hace 4.500 de millones atrás, con esa explosión gigante que se genera, la Tierra, la cual nosotros habitamos hoy día, es una Tierra que se dice que aún está en formación, debido a la actividad que estaba generando. ¿Qué tipo de actividad? Nosotros tenemos en esta Tierra la presencia de volcanes y
de placas tectónicas que generan movimientos de esta Tierra. Se explican que los movimientos de estos se generan para la liberación propia de energía que contiene la Tierra. Una liberación de energía va a ser transformada gracias a los volcanes. La actividad volcánica en nuestro planeta es un fenómeno que lamentablemente es muy violento, pero ojo, cumple funciones muy importantes. Si bien es súper desastroso una actividad volcánica, y nosotros tenemos registro de las que han ocurrido en nuestro país, la actividad volcánica es importante aún así. ¿Por qué? Porque se expulsa un material llamado magma desde el interior de la Tierra que trae consigo muchas sustancias que son beneficiosas y que generan muchos beneficios a las capas superficiales de la Tierra y que ayudan muchísimo a lo que refiere la fertilidad. Por lo tanto, si bien generan mucho desastre debido a una alta población que existe, estos generan aún así un beneficio dentro de. ¿Por qué? Porque van a agregar minerales con sustancias que se encuentran al interior de la Tierra y que éstas se van a volver verdaderos fertilizantes para nuestra Tierra superficial, ¿ok? Aquí tenemos más o menos lo que podría ser una característica de un volcán en donde estaría toda esta cámara magmática, todo el magma, toda la lava que conocemos nosotros, concentrada en el interior de la Tierra. Vamos a tener una chimenea por donde sube todo esto, estamos hablando a niveles muy extremos de temperatura. Vamos a tener el cráter, que es donde se genera la expulsión de este magma. Aquí en el ejemplo que nosotros estamos viendo tenemos una erupción, y podemos tener incluso conos secundarios en donde se produzca también la liberación de magma, ¿ok? Esto es cuando la Tierra, claramente aquí estamos hablando de altas temperaturas, tiene que comenzar a liberar esta energía y se producen estas erupciones, ¿ok? Y esto van a ser los volcanes, que si bien nos quedamos con que refieren un peligro muy importante, lamentablemente, y son fenómenos que son muy violentos para nosotros, estos sí nos generan una función importante en la naturaleza, que es el aporte de minerales que trae consigo la Tierra en su interior y que de esta manera salen expulsados y generan una fertilidad mayor en la capa superficial. ¿Ok? ¿Entendemos? Manito arriba, por favor, yo para poder así quedarme tranquila que me están escuchando y estamos entendiendo. Profe, Dígame. hola, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, si la actividad volcánica, ¿cierto? Cuando está en actividad, ¿por qué produce minerales y fertilidad a la tierra, siendo de que deja todo duro, porque se supone que eso quema? ¿En qué sentido? ¿Cómo puede generar entregar beneficio? Sí, ¿en qué Claro, sentido? porque si bien es claramente material que viene en una temperatura demasiado elevada y demasiado concentrada, quema claramente y destroza todo lo que está a su paso, los minerales que están conteniendo ese tipo de material son los importantes. Claramente vienen a alta temperatura y claramente dejan un destrozo gigante, y nosotros tenemos registro de lo que ha pasado en nuestro país por la actividad volcánica, que ya lo vamos a ver, en donde nosotros tenemos muchos volcanes y estamos posicionados en un lugar súper estratégico en donde está un cinturón de volcanes y nosotros pasamos justamente por ese cinturón, que ya lo vamos a ver. Y si bien, tal como usted lo menciona, genera desastre, mata todo lo que podría estar a su camino porque viene una lava con alta temperatura, los componentes que está teniendo esto son los que van a hacer el beneficio. No en el minuto, porque en el minuto desarma todo lo que está a su haber, sino que ya a medida que va pasando el tiempo, genera esta liberación de compuestos y minerales que son beneficiosos para las tierras. Ah, ok. Hoy día, Gracias. claramente, si nosotros vivimos lo que pasó en Chaitén, si nosotros vivimos cerca de uno, va a ser catastrófico para todos los que estemos ahí. Pero después claramente se van a ver los beneficios. Catherine, ¿tenía la manito arriba? No, fue cuando usted dijo, ponga la manita arriba. Ah, ya, Disculpe. perfecto, que estamos todos bien. Estamos entendiendo todo bien hasta ahora. Sí. Sí,
Todo bien hasta ahora. Perfecto. Todo Les bien, doy todo bien. un minutito para que los que quieran copiar. Claro, porque al principio arrasa con todo, po, arrasa con todo lamentablemente, porque la lava viene con una temperatura muy extrema. Al Se quema, principio por no es ejemplo, mucho el beneficio que presenta, pero a sí. largo plazo sí. Les voy a pedir que rescaten lo más importante, unos 2 Profe, ¿y se minutitos. demora mucho tiempo en hacer el proceso? Nosotros, como les decía, vamos a ver en un par de diapositivas más la posición que ocupamos dentro de este cinturón de fuego, que se le llama, en donde a su vez el movimiento de la placa tectónica va a tener mucha relación con esto, ¿ya? Que es los terremotos y los sismos. Y los vamos a relacionar entre ambos, ¿ya? Les voy pidiendo ahí que vayan anotando, por favor. Les Profe, pido que, dígame, la destrucción, así como tanto un volcán terrestre o un volcán submarino, ¿es la misma capacidad o cuál es más destructivo? los volcanes que se encuentran tal cual como usted lo está viendo en la imagen que tenemos aquí, si hablamos de destrucción en un volcán terrestre, hoy día claramente va a ser más mortal. Esto debido a que no hay zona que no se encuentre poblada. Los volcanes que se encuentran en el mar son volcanes que la teoría apunta que en algún momento pueden elevarse, no van a generar una destrucción, si hablamos de destrucción así a nivel de humanidad, y todo lo que nos convoca a nosotros tan alta como lo podría ser uno que se encuentra en la Tierra. Claramente en el mar igual habitan, hay ecosistemas muy importantes y habitan cientos de seres vivos que también se van a ver afectados lo más probable. Toxicidad que genera todo este material y el material es muy tóxico, la emanación de gases que se liberan esto. Claramente eso va a generar o va a ser perjudicial ya sea en el mar o ya sea en la tierra, pero si hablamos a nivel de humanidad, esto va a generar mucho más riesgo a nosotros mientras se encuentra a nivel terrestre, porque hoy día las zonas son todas zonas pobladas, entonces eso va a generar sí o sí una repercusión directa en la humanidad, ¿ok? Que es como hoy día se mide todo este tipo de fenómenos, incluso los sismos y los terremotos que también los vamos a ver. Existe una escala propia de medición de cuánto nos afecta a nosotros, más allá de la fuerza y la energía que ésta libera, que es lo que siempre se ha centrado en la humanidad. Por lo tanto, siempre va a ser igual de catastrófico, siempre va a generar un riesgo, ya sea con las especies que estén en la tierra o las especies que estén en el mar, las va a perjudicar igual. Pero hablando de humanidad, nos va a perjudicar mucho más a nosotros uno a nivel terrestre. Gracias. ¿Estamos entonces? ¿Vamos a pasar? Manito Sí. arriba, por favor. Perfecto. Avanzamos entonces. Aquí está lo que yo les decía. Fíjense aquí. Esto que tenemos aquí se conoce como cinturón de fuego. ¿A dónde estamos nosotros? Aquí, Chile. Ahí está bien chiquitito. No sé si, de hecho, ni siquiera sé si se alcanza a ver, pero aquí estamos nosotros. Chile. Fíjense, lo que tenemos aquí. Todo esto que ustedes ven se conoce como el cinturón de fuego. ¿Y qué es el cinturón de fuego? Una zona muy estratégica en donde se posicionan todos los volcanes o la gran mayoría de volcanes a nivel mundial. Si se fijan, nosotros claramente, si tenemos que ser el número uno en todo lo que venga, aquí está Chile. Presentamos una alta actividad volcánica con muchos volcanes que nos componen, y eso es justamente porque nos posicionamos dentro de este cinturón de fuego que se le llama, en donde existen a nivel del mundo una línea prácticamente en la cual se posicionan los volcanes con mayor actividad a nivel mundial. Y ahí está Chile, ahí donde lo acabo de encerrar. Esto era lo que les mencionaba sobre el cinturón de fuego. La composición que tiene nuestra Tierra, que es la que nosotros estamos hablando ahora, se compone por elementos
químicos que encontramos en la naturaleza. Estos elementos químicos que componen la Tierra que todos nosotros hoy día estamos habitando, en su gran mayoría la vamos a encontrar en grandes concentraciones de oxígeno. El oxígeno en la composición química de la Tierra que tenemos hoy día como la corteza terrestre va a estar presente en un 47%. En un 47% este elemento que se encuentra en la naturaleza es el que compone a esta Tierra, seguido por el silicio en un 28%. Y aquí están todos los otros elementos, si bien todos los que se encuentran en la tabla periódica van a ser importantes, estos son los que se encuentran en mayor concentración conformando a nuestra Tierra, ¿ok? Y el más abundante sería el oxígeno. Y esto lo tenemos que recordar, que dentro de la composición química, el elemento más abundante en la naturaleza va a ser el oxígeno. Le vamos a poner aquí más abundante. ¿Dónde? En la corteza terrestre, o sea, en la Tierra. Aquí simplemente pueden ir tomando apuntes. Ustedes me van dedito arriba. Cuando vamos terminando de los apuntes, por favor, vamos poniendo dedito arriba. Muchas gracias. Ahí veo algunos deditos también, otros me ponen aquí. Lo relevante y todo de esto es que en la corteza terrestre el elemento más abundante entonces va a ser el oxígeno, ¿ya? Avanzamos un poquito entonces. Nuestra Tierra tiene fenómenos que nosotros todos conocemos, que es lo que nos permite tener, por ejemplo, el día y la noche o esta rotación, esta traslación, perdón, que hace la Tierra alrededor del Sol. Del fenómeno de rotación, ¿alguien podría mencionarme algo? Porque yo tengo ahí rotación y traslación. El fenómeno de rotación, ¿qué es lo que permite en la Tierra? Si alguien se atreve por ahí. El día y la noche. El día y la noche, ¿cierto? Muy bien. La Tierra, si bien se encuentra trasladándose alrededor del Sol, este movimiento de traslación que hace, lo hace rotando entre sí. Y justamente tal como ustedes lo pueden estar viendo en la imagen, al momento de la Tierra estar rotando es lo que permite justamente dar paso al día y la noche. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo va a durar este movimiento? Muy bien, ahí nos dice, muy bien, Jenny. Por lo tanto, este movimiento va a tener una duración de horas, porque es lo que nos permite el día y la noche. Entonces, tal como lo dice Jenny en el chat, el de traslación, ¿cuánto va a durar entonces si la rotación nos permite la formación del día y la noche? Tiene duración de horas. Por lo tanto, el de traslación, ¿cuánto se va a demorar? Muy bien, 365 días o lo que nosotros conocemos, un año. Eso es lo que se va a demorar. Es más extenso el periodo de traslación, pero a medida que se va trasladando, esta va rotando en su propio eje. Y así es como se va generando este movimiento. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los días, se va generando el día y la noche, 365 días para generar un año. ¿Sí?
Y ahí tenemos fenómeno de rotación y fenómeno de traslación. Así, tal cual como lo menciona Jenny, esta va girando en su propio eje. Se va trasladando, pero no es que solamente se vaya trasladando así, sino que se va trasladando rotando alrededor de ella misma, lo que nos permite a nosotros tener en estas 24 horas el día y la noche. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, ¿Vamos sí, bien? profe. ¿Sí? Pero la rotación es la de 365 días. ¿Perdón? La rotación es la de 365 días. No, la rotación es lo que nos permite a nosotros el fenómeno del día y la noche. Por lo Ok, tanto, ¿cuánto durará? 24 horas. Excelente. Horas. En cambio, la traslación demora meses, tal cual como lo mencionó Janet, creo que fue, y esta va a tener una duración de lo que nosotros conocemos como un año. Ah, ok, gracias. Anotamos ahí el fenómeno de rotación, entonces, lo que nos permite tener el día y la noche, porque está rotando en su propio eje y se demora 24 horas en hacer esta rotación, mientras que para trasladarse mientras rota alrededor de ella, se va a demorar lo que son 365 días. O un año, que nosotros conocemos como un año. Lo voy a anotar en el chat porque para que nadie se me pierda, como no está escrito en el PPT, entonces la rotación formación del día y la noche mientras que la traslación lo estoy anotando en el chat para que no se me vayan perdiendo. Ahí. Ahí tenemos el fenómeno de rotación, entonces, con una duración de 24 horas, lo que nos permite conocer el fenómeno del día y la noche, mientras que la traslación se demora en ocurrir 365 días. Lamentablemente, hoy día las estaciones del año, debido a la crisis climática que estamos teniendo, ya casi ni se nota. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero casi ya ni se nota que tenemos primavera y otoño. Es como súper drástico, es como el verano y el invierno. Prácticamente así lo estamos viendo ahora. Estas estaciones intermedias, conocidas como primavera y otoño, lamentablemente con la crisis climática que estamos teniendo, hoy día ya casi no se demarcan. Yo creo que la gran mayoría de ustedes se acordarán que años atrás era súper demarcado el periodo, por ejemplo, para nosotros de septiembre, con el vientecito de primavera y lo típico que eso generaba. Ahora no, ahora el cambio es o tenemos mucho frío o tenemos mucho calor, pero ya no existe ese periodo de transición que podíamos hacer notar y demarcar con las estaciones, lamentablemente. Y eso es culpa a la crisis climática que hoy día tenemos, que de hecho se puede pensar de que podríamos llegar a perder estas dos estaciones. Claro, vemos las hojitas caer en otoño y sería. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, yo creo que ustedes se deben acordar muy bien que incluso tenemos periodos en donde se están adelantando estaciones o atrasando estaciones. ¿Y cómo lo notamos nosotros eso? Lo notamos con la presencia muchas veces de frutas incluso, o en la presencia incluso de frutos que normalmente en la época no lo teníamos. Lo único que va quedando, sí. Lamentablemente. Seguimos avanzando. Datos importantes de la Tierra entonces. Ay, perdón. Datos importantes de la Tierra que tenemos que considerar. La Tierra tiene un tamaño del radio ecuatorial, o sea, de extremo a extremo, a la mitad, así. Si nosotros la midiéramos, esta va a tener un tamaño de 6.378 kilómetros,
de extremo a extremo en la Tierra, va a tener una distancia al Sol de aproximadamente 149.000 millones de kilómetros, perdón. El periodo de rotación de la Tierra es aproximadamente 24 horas, aproximadamente, ¿ya? Son 23,93 horas, aprox. El periodo orbitacional de la Tierra de traslación se va a demorar aproximadamente 365 días, lo que genera un año. La velocidad con la que orbita la Tierra, con la que se está generando este movimiento, es de aproximadamente 106.000 kilómetros por hora. La temperatura media del planeta, que es una de las características que nos permite tener la vida que se genera aquí, es de aproximadamente 15 grados Celsius. Esa es la temperatura promedio de la Tierra. La temperatura máxima que se ha podido registrar es de 58 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima registrada parte de los menos 89 grados Celsius, ¿ok? Existe una aceleración de gravedad de 9,78 metros partido por segundo, y esta es la parte que nosotros nos quisimos adelantar y quisimos no tocarla todavía con el módulo 1 y 2, que ya la vamos a retomar. Y ahí tenemos también para conocer su superficie total, su volumen y su masa aproximada. ¿Okay? Los datos relevantes que nosotros deberíamos manejar de esta tabla, si bien no nos tenemos que aprender todo esto porque sería inhumano, por ejemplo, el tiempo que se demora en generar su periodo de rotación. Eso es muy importante que lo consideremos. Al ser un fenómeno que genera y da formación al día y a la noche, tenemos que tener en claro, por lo tanto, que el fenómeno de rotación, ¿cuánto va a durar? Aprox. Entre ¿Cuánto va a 23 durar? 3 horas. Claro, si aquí lo vemos, va a durar 23,93 horas, pero aproximadamente nosotros lo conocemos con que dura, 24 horas. tiene una duración de 24 horas, ¿cierto? Mientras que el periodo de traslación va a tener una duración de ¿cuánto aproximadamente? De 365 días, considerando que la temperatura promedio también es muy importante porque esta temperatura es la que permite generar la vida y la supervivencia de esta, que sería aproximadamente unos 15 grados Celsius promedio. Ojo, promedio, nosotros sabemos que existen lugares en donde la temperatura es más alta o más baja, pero en promedio es una temperatura bastante agradable si lo comparamos con los planetas que están más lejanos o más cercanos al Sol. Eso es lo más importante y relevante que vamos a considerar de esta parte. Profesor, una consulta. Cuénteme. ¿Podemos llegar a 58 grados la máxima en temperatura? Está registrado. Están registradas temperaturas altas en el verano anterior en Europa. Si bien esto podría estar medido en condiciones demasiado extremas y que no necesariamente refieren a la época en la cual estamos habitando ahora, pero nosotros acá en Chile. Si usted me pregunta, hoy día va a ser difícil, pero estamos llegando cada vez con mayor fuerza a las temperaturas sobre 40 en el verano. Y si seguimos así, en Europa se han registrado temperaturas de 45 grados. Por lo tanto, si seguimos con la crisis climática que tenemos, y que esto tiene mucha importancia, si seguimos con la crisis climática que tenemos, podríamos llegar a aventurarnos con temperaturas que podrían ser mortales. Ojo. ¿Y esto por qué? Porque generan rompimiento en la capa de ozono, que recordemos que la capa de ozono es una capa de gases que a nosotros nos va a permitir que los rayos que penetran directamente del Sol no entren directo, no entren, y reboten, y salgan, y simplemente nos generen la temperatura adecuada. Pero ¿qué pasa si se rompe? Esta malla es como una malla, si la rompemos, el rayo va a pasar directamente. Y esto es lo que genera estas temperaturas tan altas. Y sobre todo en la época de, por ejemplo, el verano, porque nosotros en este periodo de traslación vamos mucho más cerca del Sol. Y como estamos más cerca del Sol, nos está llegando la temperatura más alta. Entonces, es muy importante que estas temperaturas nosotros no tenemos que llegar claramente a ellas. ¿Y cómo? Cuidando el planeta, pero inclusive hoy día se establece como hora límite y tiempo límite de
de recuperación de la Tierra, en donde prácticamente estamos en un punto inquebrantable, un punto en el que prácticamente no es posible revertir todo el daño que estamos generando. Y eso podría llegar a generar temperaturas extremas, muy altas y a la vez muy bajas. Pero insisto, esta temperatura registrada puede ser a lo largo de los tiempos, ¿ok? Considerando que la Tierra tiene un aproximado de 4.500 millones de años desde su formación. Y nosotros podemos tener evidencia de temperaturas registradas hace miles y miles de años atrás, gracias a los registros fósiles, ¿ya? Profe, permítame un momento para poder anotar eso. Por supuesto, si yo no les voy a sacar nada. Esto se encuentra en la página 22 del libro, por si acaso, ¿ya? ¿Qué me importa que recuerden de aquí? Me importa que recuerden el periodo de rotación sobre su eje, la órbita alrededor del Sol, que sería el periodo de traslación, la temperatura promedio, también me importa muchísimo, y su radio ecuatorial. Esa información es la más relevante que nosotros podríamos describir de esta tabla. Tal cual como lo menciona Rocío, lamentablemente esta capa ya está dañada. Por eso cuando se habla de una importancia de cuidado del planeta, se es tan certero y se es tan tajante con el tema, porque claramente todas las acciones que nosotros estamos cometiendo hoy día, o que cometimos en algún minuto, hoy día hoy día estamos viendo los frutos de eso, que no son claramente para nada positivos. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, no voy a decir chica porque sigo siendo chica, pero cuando estaba más niña, la profesora nos hizo hacer que tomáramos la temperatura, me acuerdo yo, de las noticias y que la anotáramos en un cuaderno. Me acuerdo que una vez, un día, hubieron 38 grados. Y la profesora dijo, no sé de dónde sacaron que hay 38 grados. Si llegamos a los 40 estaríamos todos muertos y quemados. Y yo ahora veo la temperatura y digo yo, bueno, no estamos ni quemados ni muertos, pero es un calor infernal. Sí, lamentablemente, tal cual como usted lo menciona, antiguamente no se pensaba llegar a las temperaturas que tenemos hoy día, y no sería raro seguir encontrando temperaturas aún más altas. Claro, como no se habían vivido en ese instante, no se sabía lo que iba a ocurrir, pero nosotros somos organismos que se va adaptando cada vez a las situaciones, pero eso no quita que, si ustedes ven las noticias del verano pasado en Europa, murió gente por una ola de calor, donde estamos hablando de temperatura demasiado extrema, en donde no estamos, y no tan solo nosotros, sino que cualquier ser vivo que habite en la Tierra. Nosotros no somos lo único que está acá, sino que los que la componen también refieren a importancia dentro desde microorganismos que si se ven expuestos a temperaturas muy extremas, ya sean muy altas, muy bajas, pueden generar mutaciones, y esas mutaciones pueden ser las que conlleven a generarnos una enfermedad a nosotros los humanos. Por lo tanto, sigue siendo igual de preocupante que se sigan exponiendo a estas temperaturas, ya sea muy altas o muy bajas, porque genera, por ejemplo, si dejamos de hablar de la humanidad como tal y dejamos de hablar de los otros seres vivos, desde el organismo más pequeñito que se ve afectado, va a generar una repercusión sí o sí en nosotros, porque tenemos virus, por ejemplo, con la misma crisis que estamos viviendo hoy día, que se pueden ver expuestos a temperaturas, y eso genera resistencias en ellos, genera mutaciones, y por lo tanto, al momento que lleguen al humano, nos afectan, nos enferman y nos tienen, por ejemplo, confinados en una pandemia como lo tenemos el día de hoy. ¿Son peligrosas estas temperaturas? Son peligrosas, tal como lo veía por ahí en el chat. Me mencionaban la compra de aerosoles, desodorante. Por supuesto, si nosotros nos fijamos en la compra de los aerosoles, sobre todo, abajito hay un logo que dice daña la capa de ozono o no daña la capa de ozono, y eso es muy importante porque los aerosoles en sí, en su composición, tienen componentes que dañan directamente la capa de ozono, y lamentablemente es un daño que ya es casi irreversible. De hecho,
durante la pandemia y los inicios de la pandemia, donde estuvimos casi todo el mundo confinados en la casa, con teletrabajo, con todo lo que estuvimos haciendo, pero desde la casa, y hubo tan pocos vehículos circulando, hubo una pequeña reparación en esta capa porque no había tanta contaminación, sobre todo de vehículos, porque había bajado a nivel mundial, pero bastó con una salida, un par de salidas, y esto ya completamente irreversible, lamentablemente. Porque es La mucho. capa de suelo se puede mejorar. Se pensó en su minuto que sí, de hecho, como lo mencionaba, en su minuto en la pandemia sí se vio una mejora de esta capa de ozono, pero lamentablemente son cada vez más y más autos los circulando, son cada vez más y más industrias las trabajando, son cada vez más recursos ocupándose que contaminan, por lo tanto, casi sería como, y hoy día el punto está la Tierra, perdón, está en un punto que es casi irreparable, y estamos, de hecho, se genera la activación que salió mucho en las noticias de un reloj en donde dice como la hora límite de la Tierra, que habla, si bien es un poco esto nos da a entender a nosotros que ya estamos en un periodo en donde no podemos recuperar el daño que le hemos hecho a la Tierra, irreparable. Así lo apunta la ciencia, es irreparable el daño. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo acciones. Claramente tenemos que comprometernos mucho más desde lo que podemos hacer en la casa. Dígame. Yo creo que realmente es irreparable porque la gente no está entendiendo. La gente realmente hoy, la gente es súper egoísta y les da lo mismo, no sé, la destrucción del planeta. Yo soy activista, siempre estoy limpiando playas, bueno, con mi familia cuidamos un montón el medio ambiente y vemos que de verdad a la gente no le importa. La gente nos llama ridículos porque nosotros reutilizamos el agua. Porque, no sé, es algo que yo creo que reciclamos. es una práctica que deberíamos empezar a aprender todos, porque eso, sin ir más lejos, nosotros vemos en las noticias países que no tienen agua, pero nosotros estamos en un país en donde la crisis hídrica se está viendo aquí en nuestro vecino, en nuestro sector, en nuestro pueblo. Entonces, esa práctica, por ejemplo, de la reutilización de agua no es descabellada y es algo que deberíamos todos comenzar a aprender a hacer. Desde el Nosotros reciclar. compramos un bidón, o sea, un tambor de 200 litros y ahí echamos el agua que ocupamos, no sé, cuando lavamos los tomates, cuando lavamos las lechugas, todo eso va ahí. Y sabe que la cantidad de agua que se ahorra es impresionante. Son por lo menos 200 litros en 2 días. Por ejemplo, cuando uno se va a lavar en la noche, espera que se caliente el agua y toda esa agua la echamos ahí. Y es un montón de agua. Pero hay mucha gente que lo encuentra ridículo, que para qué, mejor no. Y con eso regamos, con eso mantenemos nuestro huerto, que tenemos un huerto orgánico. Entonces, para muchas personas eso es ridículo y es un trabajo adicional. Y eso la gente no lo quiere hacer. Yo fui a limpiar una playa en Arica y me encontré hasta toallas higiénicas botarlas en la arena. Mascarilla ni le digo, colillas de cigarro, 2 botellas de 1 litro cada una llenas de colillas de cigarro. Profe, Pero la gente no entiende. Lamentablemente. Dígame, Rocío. nosotros fuimos en el verano, fuimos a Pichicuy, Pichidangui, y allá ocupan el agua del mar para las duchas porque ya no tienen agua. Lamentablemente así. De hecho, cuando hablaba de sectores muy cerca, justamente me refería a eso. Yo me acuerdo también de haber ido a un... Cuando tú usas el agua, está salada porque el proceso no alcanza a hacerse completo y ellos compran bidones de agua para el consumo. Así es. De hecho, yo viví una situación muy similar en el norte del país, en donde me acuerdo haber pasado por un pueblo muy pequeño y pedimos el baño en un local y la señora me dice así como, le pido un favor, si va a ser del 1, porque iba con mi hija chiquitita, si va a ser del 1, por favor no tire la cadena. Me dijo, es que acá no tenemos agua. Juntan, muy limpio todo porque ocupaban mucho cloro, pero ellos, tal cual como usted lo menciona, ellos se iban a bañar al mar, porque no tenían agua, era un lugar donde no había agua, y la señora juntaba toda el agua. Entonces, eso no está pasando en otro lugar, eso está pasando aquí, en Chile, en sectores muy vecinos. Entonces, esa es la que estamos hablando. En Pichicuy el agua es turbia y aunque tú la hiervas, el agua, pero sabe, es horrible el sabor del agua.
Lamentablemente eso se está viendo aquí. Y claro, como no es una realidad que nos afecte directamente a nosotros, cuando la vives así, de hecho, claramente yo nunca había tenido ese problema, iba al baño, tiraba la cadena, me lavaba las manos, fin del problema, nunca me había posicionado en un tema así. Y cuando lo vives, yo fui de pasada, o sea, 1 hora estuve en ese lugar. Imagínense vivir ahí 365 días con esa realidad y con esa crisis. Es ahí donde uno tiene que empezar a cobrarle el verdadero sentido. Habitamos este lugar todos, la tierra es de todos, por lo tanto todos somos los comprometidos a cuidarla. Y esa pequeña acción, que por muchos la encuentren ridícula o no sé qué, es una acción que es muy importante si la hago yo, la hace usted y la hace el compañero y el otro compañero, y acá hay 69 personas, que le aseguro que si las 69 personas hiciéramos algo, sería importante. Sí. Somos pocos los que hacemos y los demás al final echan a perder todo lo que haya avanzado. Lamentablemente así es. Ya, avanzamos un poquito. Profesora, dígame. Ahí sí, recién es que la última... ¿Me devuelvo? ¿A eso me quería decir? No, en masa, ¿cuánto dice? No alcanzo a ver eso. ¿Más aproximada? ¿Eso? Sí, pero que... 5.98 por 10 elevado a la 21 toneladas. Un número muy grande. Es un número muy grande. 5,98 por 10 elevado a 21. ¿Ya? Me voy a pasar a que trabajemos entonces la actividad de la página 23. Si no tiene libro, no se preocupe porque yo la voy a ir leyendo aquí con ustedes. Pero los que tienen libro, les voy a pedir por favor que nos vamos a la página 23 a trabajar. Página 23. Tenemos simples preguntas para discutir sobre lo que estamos viendo justamente ahora. Y hablaba, me quiero centrar en la pregunta número 3, que hablaba de la violencia que si bien genera la actividad volcánica, ¿por qué hablamos de una utilidad cuando ésta se lleva a cabo? Esto lo mencionamos hace muy poquito. ¿Hay alguien que me pueda contestar esta pregunta? Es la número 3, y yo la voy a leer nuevamente por si hay alguien que no tiene el libro. Dice, a pesar de su violencia, ¿es útil la actividad volcánica? ¿Por qué? Si hay alguien que me quisiera contestar. ¿Por los minerales? Sí, profe, por los minerales. Ya. Hablamos Por los de... minerales que libera. Perfecto. Es útil para la tierra por la fertilización. Muy bien, y también tenemos ahí en el chat los que están participando. Si bien todos tenemos y todos estamos súper claros que es un fenómeno muy violento, ¿cierto? Y eso no lo vamos a negar. Es un fenómeno que genera mucha violencia, pero presenta una gran utilidad para nuestro planeta, liberación de energía, tal cual como le dice Nina, y también genera utilidad porque genera la fertilización necesaria en las tierras y en los terrenos, liberando componentes que se encuentran en el interior de la Tierra, se liberan esto por este magma que recorre, ¿cierto? Y nos permite generar mayor fertilización. Por lo tanto, tenemos clarísimo que va a ser un fenómeno que va a generar mucha violencia, pero a la vez presenta una alta utilidad para las capas superficial de la Tierra, ¿ok? Respondemos entonces eso en esa pregunta. ¿Nos queda claro? Manito arriba, por favor, si tenemos claro esto. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, don Juan. Sí. Manito arriba si nos queda. Muchas gracias, Nina. Y la número 4 que hablaba, ¿qué fenómenos determinaban los movimientos de rotación y traslación? ¿Qué fenómeno determinaba el movimiento de rotación? El día y la noche. El día y la noche, muy bien. ¿Y el fenómeno de traslación? El año. Los años y las estaciones que deberían haber estado demarcadas en algún minuto, ¿cierto? Sí. Perfecto, muy bien. Tal cual como lo mencionamos en su minuto, la Tierra, si bien se forma hace 4.500 millones de años atrás, gracias a esta constante liberación de energía, se piensa que todavía no es un fenómeno que ha terminado.
Vamos a ver en este minuto las capas internas y cómo es que se lleva a cabo esta formación de la Tierra desde lo más interno que existe, o sea, desde su núcleo hasta lo más superficial, pasando de todo esto por las placas tectónicas. Quiero que preguntar primero esto. ¿Quién sabe lo que es una placa tectónica? ¿O qué genera el movimiento de placas tectónicas? ¿Lo han escuchado? Estoy segura que en algún... Si viven en Chile, lo han escuchado. Los temblores, la liberación de energía. Profe, la Los liberación de la temblores, los energía. terremotos. Excelente, muy bien. Terremotos, liberación de energía, sismo, temblores. Justamente culpable de esto, la actividad de la placa tectónica. La imagen que ustedes están viendo acá en el PPT hace referencia a la estructura interna de la Tierra, a cómo ésta se forma y se ordena desde la capa más interna hacia afuera, donde tenemos en el centro un núcleo interno, que eso está aproximadamente a 6.378 kilómetros bajo tierra. Luego, 5.120 kilómetros vamos a encontrar el núcleo externo, seguido por un manto superior, un manto inferior, perdón, una zona de transición y un manto superior. Y una corteza continental que se encuentra sobre aproximadamente de 25 a 70 kilómetros. La litosfera, que es donde nosotros vamos a encontrar la posición de las placas tectónicas, aquí es muy importante que anotemos esto que tengo aquí, en donde nos dice que la litosfera es aquí en donde se van a posicionar las placas tectónicas, que es lo que van a dar origen a los sismos. Eso es muy importante que lo anotemos. Y esta litosfera va a estar compuesta también por un núcleo interno, un núcleo externo, una mesósfera, una astenosfera y mucho más arriba la litosfera. ¿Qué me importa? ¿Qué es lo importante acá de esta estructura de la Tierra? Si bien usted la va a encontrar en la página 25 de su libro, necesito que comprenda que en la litosfera es donde se van a estar posicionando estas placas tectónicas, que van a tener relación justamente con las placas tectónicas. Ay, perdón. Les dejé de compartir, les comparto el tiro. ¿Nos va quedando clarito hasta ahora? Por favor, si hay alguna duda, alguna consulta, me la van diciendo nomás. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Los sismos, justamente hablando de estas placas tectónicas, ¿cierto? Todos tenemos súper en claro que los sismos van a hacer una liberación de energía que empieza a acumularse dentro de la Tierra. Y los sismos pueden ser sismos por movimientos de placas tectónicas o sismos tectónicos, o los mismos sismos que generan los volcanes o sismos volcánicos. Los que nosotros y los más característicos que nosotros tenemos súper en claro son los sismos tectónicos. No es mucho lo que yo le tengo que mencionar de un sismo, porque le aseguro que todos los que están acá han vivido ya más de un terremoto en su vida. Lo que tenemos aquí es el mapa, lo que usted está viendo acá adelante, es el mapa de la posición de las placas tectónicas en el planeta. Si se fijan, aquí estamos nosotros, donde está la flechita amarilla, aquí está Chile. Las placas tectónicas que a nosotros nos van acompañando va a ser la placa sudamericana, que les digo al tiro dónde la encontramos, aquí, placa sudamericana en conjunto con la placa de Nazca. Está lleno de placas en el planeta, fíjense, pero esta es la actividad que nosotros tenemos más cercana en placas tectónicas. El movimiento de estas placas es la que va a generar en nosotros los sismos.
¿Y por qué muchas veces se ocurre un sismo en algún lugar del mundo muy lejano a nosotros? Nos podría llegar a afectar. Si se fijan, la unión de estas placas es completamente entre todos los continentes. Si se fijan, sea como sea, de alguna otra manera, todos se unen entre sí. Por lo tanto, por eso siempre se está tan pendiente que si ocurre un terremoto aquí, puede que a nosotros nos llegue a repercutir en algún minuto. La posición claramente refiere muchísimo, pero están muy conectados, así es como lo dice Rocío, están muy conectados entre sí, por lo tanto, cuando por ejemplo tenemos un terremoto o un tsunami en algún lugar del mundo, se activan todas las alarmas y se van considerando siempre los movimientos que se puedan generar, porque tal vez, tal cual como lo dijo Rocío, la conexión que existe entre estas es muy alta, están todas conectadas entre sí. Y basta, esto es un encaje, una liberación de energía, tal cual como lo mencionábamos, que si se mueve, lo más probable es que pueda ir generando el movimiento de la zona, ¿ya? Y aquí tenemos un pequeño mapa de cómo es que encontramos justamente la posición de estas placas tectónicas en el planeta. Vamos a encontrar una diferencia súper clara, y yo creo que usted la ha escuchado en las noticias. Cuando nos encontramos con un terremoto o un sismo de alta intensidad dentro de cualquier región de nuestro país, porque puede pasar incluso ahora mismo, hablamos de sismo, hablamos de temblores, y hablamos de hipocentro y hablamos de epicentro. Nosotros vamos a tener que establecer una pequeña diferencia entre sí. Cuando nosotros hablamos de sismo, para nosotros, ojo, y esta escala es súper subjetiva, y ya vamos a ver cómo la podríamos medir. Cuando hablamos de sismo, es un movimiento telúrico que no genera grandes daños para nosotros, ya sea en la humanidad o nuestra infraestructura. Un sismo, hubo un sismo. Para nosotros algo 7 es un sismo y así como estamos. Es 7 y nos quedamos acostados, ni siquiera nos levantamos. Eso en cualquier parte del mundo podría ser un temblor hasta un terremoto. Para nosotros es un sismo, ¿cierto? Pasamos a la categoría de temblores cuando este sí genera vibraciones más altas, sí genera leves repercusiones, un choque, no sé, de la copa, no hace quizás estar un poco más alerta, y cuando ya terremoto es cuando este va a generar un desastre, ¿cierto? Y también tiene una escala de medición distinta. Sismo, como les digo, súper subjetivo el concepto, pero será aquel movimiento telúrico que no genere tanta intensidad, que no sea desastroso por ningún motivo, y que es ese que nosotros lo sentimos, oh, un sismo, se movió un poco la casa, un remesón y listo. Temblor, cuando ya es algo un poco más alerta, ¿cierto? Cuando ya no tan solo se mueve la casa, sino que comienzo a sentir, no sé, el choque de las copas, o ya me cuesta un poco más estar estable. Y ya el terremoto es cuando genera una alta repercusión y un gran daño para nuestra infraestructura también. Y el concepto de epicentro, estoy segura que lo han escuchado muchísimo cuando hay temblores. Dice, el epicentro fue en Pichilemu, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos quiere referir este concepto? El concepto de epicentro nos dice a nosotros, dentro de la Tierra, el punto superficial en donde se genera el sismo, o el terremoto, o el temblor. Ojo, pero hablamos de la superficie en la que se genera. Ese es el epicentro. Pero cuando nosotros nos referimos al hipocentro, va a ser una zona conectada en lo interior de la Tierra, o sea, donde se está generando la falla que genera este movimiento telúrico, tal como lo vemos en la imagen. En la imagen nosotros estamos viendo una falla que está representada ahí por amarilla. La voy a tratar de guiar aquí con el mouse. Esta falla que se está representando aquí, ocurre el sismo por la liberación de energía acá, bajo tierra. Si se fijan, eso es lo que nosotros conocemos como hipocentro. Esto se libera en forma de ondas y la onda se va volviendo cada vez más expansiva
Por lo tanto, va a salir a la superficie y eso es lo que nosotros conocemos como epicentro. Y cada vez que hay un sismo, a nosotros nos dan el epicentro del sismo, que va a ser en La Serena, nos dicen que fue en Pichilemu, nos dicen que fue en Rancagua, que fue en la superficie de la Tierra en donde ocurrió. Pero dicen, el hipocentro fue en Pichilemu, no sé, a 20 kilómetros de profundidad. Cuando nos hablan de la profundidad que ocurrió ese sismo en el epicentro, perdón, nos están refiriendo justamente al hipocentro, o sea, en el interior de la Tierra, donde fue que efectivamente ocurrió ese sismo. ¿Entendemos la diferencia entre hipocentro y epicentro? Sí. Profe, Dígame. quiere decir entonces que el hipocentro es la profundidad Hacia abajo, o sea, y el ¿dónde ocurre? epicentro es superficial. El sector, y en el hipocentro siempre nosotros vamos a ver, perdón, el epicentro siempre lo vamos a conocer porque siempre nos van a decir el lugar en el cual ocurre. Un lugar, no sé, ocurrió en Pichilemu, ocurrió en Rancagua, ocurrió en Curicó. Ese es el sector en el que ocurrió, pero hacia abajo va a estar la falla que va a llevar a que ese sismo o que se haya generado esa liberación de energía. Y siempre nos dicen, el epicentro fue en Curicó, no sé, de 40 kilómetros de profundidad. Esa profundidad que te están mencionando refiere justamente al hipocentro, o sea, de ahí, de Curicó hacia abajo, 40 kilómetros hacia abajo es donde ocurrió la liberación de energía. Y ese sería el hipocentro. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Profesora, a mí no se me ve entera la imagen que está mostrando usted. ¿No se le ve la imagen? No se ve, pero no entera. ¿Se puede correr un poquito más arriba la imagen o no? Yo la veo entera, no sé si todos la ven igual o no. En la pantalla da la opción de zoom para correrla más atrás. En la pantalla me da la opción de zoom. ¿Todos tienen el problema o no? No, sí, es que lo que pasa es que a mí se me ve bien, pero ¿Ya? para la persona individual en la pantalla uno puede agrandarla y ya. agrandarla. Sí, eso me dicen, que la grande, porque claro, yo también la veo completa y la veo bien. Sí. No sé si lo pudo arreglar ahí y me avisa. No, por eso delante igual le preguntaba por la última palabra, porque también se me veía media. Se le ve cortado. ¿Y qué parte? Por ejemplo, ¿ve la definición de hipocentro y de epicentro? Lo que está escrito sí, pero la imagen. Que donde a lo están los mejor tiene árboles, la barra que uno tiene del computador donde sale la cámara, el chat. Eso acorta un poquito la imagen, pero eso es de uno. Si le apretas arriba, se sale la barra negrita donde dice silenciar la cámara. A lo mejor eso se le ve. Sí, puede ser eso, la verdad. Sí, porque de aquí a mí se me es más difícil controlarlo y arreglarle eso. Pero mire, con que alcance a leer lo que tenemos escrito aquí y comprender que cuando hablamos de epicentro vamos a hablar de la capa superficial y hablamos de hipocentro, hablamos hacia abajo, la profundidad en la cual va a ocurrir este signo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que dejar en claro y con esas diferencias. Epicentro, la superficie, y siempre lo vamos a conocer porque nos van a decir ocurrió en tal sector con tantos kilómetros de profundidad, por lo tanto la profundidad va a ser en donde está pasando la falla, donde está pasando justamente esa liberación de energía y por lo tanto eso va a ser considerado como hipocentro. Profesora, una consulta. Cuando hablan de Mercalli y de Richter, ¿cuál es la diferencia? Nunca lo he podido entender. Se me adelantó porque justamente voy para allá. Para allá voy justamente, a las escalas de medición. ¿Terminaron de copiar esto? Profe, una pregunta. Dígame. Sí. Cuando hablan de movimiento ondulatorio, ¿qué es lo que lo produce? Ya, los tipos de movimiento en los cuales se generan los sismos, se me están adelantando harto. Sí, es que se me están pasa adelantando que, cada vez por más. ejemplo, en el terremoto de 1985 se supone que habían movimientos ondulatorios. Y el movimiento se sintió así, ¿cierto? Yo lo que recuerdo es que como que subía y me hundía en la tierra. Y Como eso una es ola. así
Sí, como que me quedó así como muy marcado, entonces por eso se lo pregunto. Y hay movimientos que también se generan así. Sí, y a pesar de que dicen que el del 2010 fue mucho más fuerte, yo lo sentí diferente, o sea, más suave. No me quiero adelantar tanto porque también tenía una duda ahí por las escalas de medición, pero nosotros nos vamos a centrar en eso y ojalá, no sé si alcanzamos hoy día, pero sí en la próxima clase lo vamos a ver, que es cómo se libera esa energía. Y tal cual como usted lo menciona, van a ver sismos que nosotros vamos a sentir así, que fue como el del 85, que lo sintieron con este movimiento como ondulatorio, como si fueran en una ola, y tal cual como que se elevaba y se volvía a esconder y costaba mantenerse de pie. Van a ver sismos que se va a mover así o otros que nos vamos a mover así, justamente refiere a cómo se libera esta energía y cómo es el choque de las placas, porque la manera en que entre ellas van a chocar y entre ellas se van a mover es la que va a llevar a cabo este movimiento. No me quiero adelantar tanto, pero quiero dar esta pequeña explicación porque por la hora no creo que lo alcancemos a ver hoy día, pero eso sería como la explicación, pero sí o sí lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Ok. Me voy a ir ahora a lo que me preguntaban anteriormente que refería a las escalas de medición, ¿ok? Ustedes saben, y vivimos en Chile, por lo tanto todos sabemos que esto está ocurriendo y tenemos una manera en cómo medimos los sismos. ¿Qué es la escala de medición? Los sismos, los terremotos. Y de acuerdo a las características que esté presente, el daño que produzca y la cantidad de energía sísmica que libera es cómo se va a medir. Y tenemos dos escalas de mediciones hoy día, la escala de Mercalli y la escala de Richter. Esta la han escuchado, me imagino. Acá tenemos la escala de Mercalli. Acá consideramos cosas muy importantes en la evaluación de esta escala. ¿Por qué? Mide la magnitud de un sismo, pero de acuerdo al nivel de daño que se haya provocado. Suele ser muy subjetiva. Y esto va a depender muchísimo de la calidad de las construcciones que existan en el lugar en el cual ocurrió el sismo. Y yo creo que muchos de nosotros nos ha llamado la atención, donde hay países en los que dice sismo de 5.6 botó a una ciudad completa. Y resulta que aquí tiembla 5.6 y nadie se movió de la cama. Justamente porque la medición que se genera para esto es realmente subjetiva. Nosotros, en nuestro país, tenemos leyes de construcción antisísmica en donde todas las construcciones que se generen deben tener y guiarse por esta ley en donde tienen que ser construcciones antisísmicas, justamente por ser un país altamente sísmico. Por lo tanto, nosotros no podemos percibir daños muy grandes cada vez que tenemos sismo de una intensidad importante. ¿Cómo vamos a medir esta escala de Mercalli? Con magnitudes del 1 al 12 y con el efecto que ésta produzca. Por ejemplo, entre el 1 y el 3, los movimientos de magnitud del 1 a 3 son casi imperceptibles para nosotros. Tanto así, inclusive el 3 puede llegar a sentirse como un camión pesado que haya pasado por fuera de la casa, que ni siquiera lo vamos a poder diferenciar si fue un camión pesado o si fue un sismo. Son casi imperceptibles este tipo de sismo para nosotros, perdón. Casi Profe, imperceptibles. Dígame. es que lo que pasa en las escalas de medición, ¿podría volver a esa imagen para sacarle un pantallazo? ¿A esta? Sí. Ah, ya. Usted me dice. Y ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, es una escala, la primera escala que vamos a ver, que es la escala de Mercalli, una escala muy subjetiva que dijimos que va a medir el nivel de daño y que se basa muchísimo por la cantidad, por la calidad de las construcciones que tiene el sector. Insisto, es por esto que a nosotros nos llama la atención muchas veces, países han quedado en el suelo con sismos que a nosotros no nos han afectado absolutamente en nada y seguimos haciendo nuestra vida normal. Los sismos que son medidos de la escala de la 1 a la 3 son sismos casi imperceptibles para nosotros, no los sentimos. Del 4 al 5, nosotros podemos sentir porque existe una pequeña vibración en la losa que tenemos, en la ventana se movió un poquito, uno se fija, no sé, en el adorno o en la hojita de
de la plantita que tiene por ahí, ¿cierto? Entre cómo esta se mueve, y ahí nosotros estamos viendo que recién está como temblando. No genera daños, ningún tipo de daños para nosotros. Simplemente por la vibración de esto nosotros lo vamos a poder definir. Un sismo de grado 6 en escala de Mercalli va a ser un sismo que ya estamos hablando de una categoría de temblor. Vamos a hablar donde muebles más pesados van a poder generar movimiento, no sé, ya sentí que se movió la silla, ya sentí que se movió la mesa, que se me movió el sillón. Vamos a tener una mayor percepción de este. Hablamos de sismo 7 en adelante cuando nosotros vemos y apreciamos el movimiento, por ejemplo, de un auto, cuando vamos en un auto y nos damos cuenta que está temblando porque el auto lo sentimos con un movimiento extraño o porque ya estamos viendo que la gente simplemente se está dando cuenta de esto, cuesta mantenerse un poco más en pie y suelen claramente huir de los sectores. Ya del grado 8 en adelante, que es lo que nosotros nos pasó en el año 2010, genera derrumbes parciales de edificios que no estén debidamente construidos para sismo. Ojo, nosotros, insisto, recordemos que nosotros tenemos leyes de construcción antisísmica. Toda construcción que se emita en este país tiene que tener, cumplir con esta ley antisísmica, justamente porque somos un país altamente sísmico. El grado número 8, perdón, va a generar derrumbes parciales en edificios ordinarios y los muebles se van a volcar, se nos va a venir abajo el mueble de cocina, todo lo que tenemos en la casa ya va a generar la tele, no sé. En un grado 9 y en un grado 10 ya vamos a ver la destrucción de edificios pesados, edificios sólidos, edificios incluso que podrían estar construidos dentro de estas leyes o generar grietas importantes en ellos. Eso lo tenemos que considerar en un grado 10 y ya en un grado 11 y 12 no hemos registrado todavía un sismo de esta calidad, pero aquí nada se mantendría en pie y hablaríamos de una destrucción completamente total. Nosotros tuvimos el grado 8.8, fue el último que tuvimos, que fue el del 2010. Fue uno de los más devastadores, ha sido uno más de los devastadores, y no se ha registrado todavía uno que sea de destrucción total, así como prácticamente de extinción. Pero esto sería una escala completamente subjetiva, ¿ok? Subjetiva, y no va a ser lo mismo para nosotros en escala de Mercalli que lo que puede pasar en un país que tenga edificaciones menos, no con las leyes que nosotros establecen, ¿ya? Por eso es que nosotros, por ejemplo, lo que es un sismo 6, que lo más probable lo sentimos en algún minuto, ni nos percatamos de esto porque estamos aparte, estamos muy acostumbrados y nuestros edificios, todos nuestros edificios, todo está muy bien preparado para que pueda soportar sismos así de importantes. ¿Y cuál es la comparación? Dígame. Sí, el único país nosotros que estamos con esas leyes de... No. Si se fijan, ¿se acuerdan de este mapa de las placas tectónicas? La gran mayoría de los países, perdón, va a tener movimientos telúricos importantes y gran parte de ellos presenta estas leyes antisísmicas. Por ejemplo, Japón, que también tiene actividad sísmica muy recurrente. Existen países que lamentablemente hoy día no se rigen por esto y son países en los que nosotros vemos que si ocurre un sismo de 5.4 deja a un país, una ciudad completamente en el suelo. No somos el único país que tiene estas leyes, sino que gran parte las sigue, pero hay países que tienen menos recursos económicos y no se centran en la importancia que estas van a tener en sus construcciones. Gracias, profe. Profe. Dígame. Bueno, la intensidad con la que se siente también tiene que ver con el tipo de suelo que hay a donde uno vive, ¿verdad? Por supuesto que va a tener mucho que ver, muchísimo que ver. Pasa que el terremoto del 85, nosotros vivíamos en otra parte, entonces lo sentimos mucho más fuerte, y el del 2010, donde vivimos acá, es más roca. Entonces, generalmente pasa que nos dicen,
Oye, ¿sentiste el temblor súper fuerte que hubo y nosotros nunca lo sentimos? Nada. Sí, No. justamente también va a depender. Por eso nosotros hablamos, la escala de Mercalli va a ser una escala súper subjetiva. Puede que, tal como lo menciona usted, yo viva en un departamento, si bien, a ver, estas edificaciones antisísmicas no va a generar con facilidad la destrucción o que se caiga un edificio, pero genera unas estructuras que como que siguen el movimiento, por lo tanto, de hecho, se pueden percibir con mayor, se pueden percibir con mayor facilidad, ¿ya? Y puede que lo sintamos más si estamos a mayor altura en este tipo de edificio que lo sintamos, por ejemplo, en una zona como la que usted menciona. El lugar en donde estemos posicionados cuando ocurra un sismo también va a depender muchísimo. Si estamos en el campo, si estamos en la ciudad, si estamos rodeados de edificios, si no hay absolutamente nada. De hecho, estos sismos de 1, 2 y 3, si yo me encuentro en la nada, sin bulla, sin nada, podría percibirlo, pero si estoy en la ciudad, yo creo desde el 4 hacia arriba no voy a percibir absolutamente nada, porque los ruidos constantes, los movimientos constantes, no van a generar una percepción mayor del sismo. ¿Ok? Recordar que la escala de Mercalli es una escala muy subjetiva, eso es muy importante que lo recordamos, versus la escala de Richter, que la escala de Richter va a generar una medición de la intensidad del terremoto en base de la amplitud de la onda. Nosotros dijimos que para poder generarse la liberación de energía, la energía que se libera cuando existe un sismo de cualquier tipo, perdón, ya cambié. Cuando se genera un sismo de cualquier tipo, justamente percibe por una onda que va desplegándose y a medida que va avanzando más, esta onda puede ir generando mayor destrucción. Esta escala, la escala de Richter, va a medir la amplitud que va a tener esta onda, justamente no es subjetiva como la anterior, y en esta escala de 4 es de doble de 2 y inclusive podríamos llegar a establecer una medición de 100 veces mayor. Es bastante objetiva a diferencia de la anterior. Aquí tenemos información mucho más certera, y esto es muy importante que lo destaquemos, que habla de objetividad. Entonces, si nosotros nos vamos a ver la imagen que tenemos aquí, la escala de Richter la va a medir en magnitudes. Magnitudes menor a 3.5 o de 8 y mayor. Las magnitudes que son menores a las de 3.5 son sismos, que generalmente no se sienten, no se van a sentir, pero sí van a quedar un registro de ello. De hecho, si nosotros nos vamos a la página de sismología de Chile, vamos a poder ver constantemente que esta página se está actualizando porque están ocurriendo sismos en todo minuto en nuestro país. Y los sismos que sean tan pequeños, normalmente no los vamos a ver registrados allí. Los sismos que bordean los 3.5 a 5.4, a menudo se van registrando, sobre todo estas páginas que yo les menciono, que yo creo que la gran mayoría va allí cuando siente un sismo, que es sismología, para ver dónde ocurrió y cuál fue la magnitud. Estos a menudo se sienten, pero no causan daños en la población, en el sector en el cual ocurrió. No así el 5.5 y el 6, en el donde sí se perciben daños ligeros, una fisura, una bandereta que se encontraba ya a punto de caerse. Cuando hablamos de un sismo 6.1 a 6.9, este ocasiona sí o sí daños severos en las áreas que son muy pobladas, lo que yo les mencionaba, por ejemplo, al encontrarnos en la ciudad. Este sí va a generar daños severos si hablamos de un sismo 6.1 a 6.9 en escala de Richter. Cuando hablamos de un 7.0 a un 7.9, hablamos de un terremoto que va a causar un daño, no sé, se caen casas con construcciones más ligeras, más ordinarias, fisuras en edificios importantes, rompimientos en las aceras, por ejemplo. Y cuando ya nos referimos a un sismo de 8 o mayor a 8, hablamos de gran terremoto con destrucción total de comunidades completas, edificios que caen, casas que caen, terrenos que se abren, ¿cierto? Aceras que se abren, en fin, mucho más desastroso, que sería algo como del 10 en escala de Mercalli que nosotros podríamos llegar a percibir. Nosotros en escala de Richter tenemos una medición, el último terremoto justamente refiere a una escala 8.8 en esta escala,
fue un terremoto de una gran destrucción. Abarcó casi todo nuestro país en este movimiento, que fue muy importante y fue muy destructivo. Entonces, está medido en escala de Richter, y si se fijan en el detalle, la manera en que se registra la escala de Mercalli es en base a números romanos, ¿ok? Fíjense aquí, en base a números romanos, ¿ok? Mientras, estoy contable, por eso escribo tan mal. Mientras que en la escala de Richter nosotros vamos a ver en base a una numeración establecida, y lo más probable que sea con decimales, 3.5, 5.5, 5.2, 8.8, como es lo que ocurrió entre nosotros. Entonces, ¿qué es la diferencia que vamos a establecer en estos dos tipos de mediciones? Es que una va a hablar de subjetividad y la otra va a ser muy objetiva al momento de la medición. Una va a medir daños, esta va a medir la magnitud de la escala y la amplitud de la onda en la cual ocurre. ¿Se entiende la diferencia entre ambas? Sí, se entiende. ¿Profesora? Sí, dígame. Nos Sí. estamos olvidando de un terremoto que fue el más grande de la historia y que está acá en Chile. ¿Cómo? El terremoto más grande que está en la historia de la humanidad, que está acá en Chile, que fue el de Valdivia, 1960. Sí, el de Valdivia. Entonces, ese fue totalmente destructivo, catastrófico, y en la escala Mercalli fue en escala 12. En escala de Mercalli, mire qué importante ese dato. Y en escala de Claro. Richter fue 9.2, ¿no? No, 9.5. 9.5, porque yo en 9.5. la última, me acuerdo que una de las últimas clases justamente que yo vi de sismo, nos habían quitado el primer lugar, porque en segundo lugar estaba el terremoto de Valdivia, y en primer lugar nos habían quitado el primer lugar, porque si no me equivoco, los japoneses, como siempre superándonos, tuvieron un terremoto más grande. Sí, pero O fue Filipinas, no pero recuerdo muy bien. ese fue, si no me equivoco, fue el terremoto antes del grande que ocurrió acá en Chile en el 2010. Pero ellos no alcanzaron el registro mayor que lo tenemos nosotros. Todavía no ha sido superado. Todavía no sé, ya. Muchas gracias se lo agradezco mucho por la gracia, porque yo tenía la duda, porque nosotros de hecho como en los 3 primeros lugares de sismo ocupábamos como 2 lugares de eso, así de importante, pero insisto, los japoneses siempre nos ganan en todo, así Claro, no sería raro que ellos tenieran un terremoto grande. De hecho, estamos ya prácticamente a las puertas del cumpleaños del terremoto del año 60. Fue el 22 de mayo de 1960. Ah, mire, qué importante ese dato. Claro. Bueno, igual hay teorías que apuntan que existe una liberación de energía a una cantidad de tiempo establecido. Habían teorías que lo apuntaban así, y hoy día son casi teorías que decaen con esto, porque la Tierra se está moviendo constantemente y en todos estos movimientos se libera energía, por lo tanto, claro. No es como que se pensaba antes que cada 20 años va a haber un terremoto, sí o sí. Coincide quizás. Claro, bueno, pero las personas no es que tenga que las ser. personas que han ido a Valdivia, a Niebla en particular, se podrán dar cuenta de que la tierra ahí, hay lugares que se hundieron, el mar se adentró, y en algunos otros lugares la tierra se levantó aproximadamente hasta 4 metros de altura. Sí, eso, bueno, Ahí, eso es muy típico de los movimientos telúricos. De claro, hecho, por la eso fue, formación de nuestra cordillera refiere a un movimiento telúrico muy importante hace miles de años atrás, porque correcto, genera elevaciones de terreno. Sí. correcto. Muchas gracias Pedro por su aporte. Hasta aquí, dudas, consulta, porque ya estamos en la hora. ¿Nos queda clara la diferencia en esta escala de medición? Alguien que me dijo, profe, yo siempre he tenido la duda de cómo se miden. ¿Nos queda clarito ahora cómo es la escala de medición? Y yo entendí, gracias. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo también Entonces, entendí, muy buena para explicar usted. ¿cómo? Que yo entendí, muy buena para explicar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, si no hay más dudas, si no más consultas, como siempre, un agrado. Les agradezco muchísimo la participación. Nos vamos a seguir centrando en esto la próxima vez que nos veamos. Le voy a venir para ayudar a explicarle por qué sintió el terremoto así y así el otro. Y le vamos a explicar todo eso en la próxima clase, ¿ya?
Así que, Oiga, profe, en el 2010 en Punta Arenas no se sintió nada el temblor. Nada, 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 nada. nada, imagínense. Pasó en todo Chile menos para allá. Y aquí, pero nos quedamos pero en el suelo. Para Yo la me próxima levanté clase, a las 7 y pensé que era una película lo que estaba viendo. Gracias, profe, aunque con susto nos dio. A mí me dio susto. De Sí, Puerto Montt a sí. Punta Arenas hay 1500 kilómetros aproximados. Así Allá que sí, pues hay harta es diferencia. Y bastante la la diferencia. amplitud de la onda es más, se va a demorar mucho más en llegar. Por eso no Porque lo las sentimos. ciudades cercanas sí tuvo repercusiones, sí se sintió el temblor, pero en Punta Arenas no, pues en Punta Arenas está parte de Chile, no tenemos Claro, contacto a medida que nos vamos alejando del epicentro, claramente la expansión de la onda que se genera en el hipocentro, aplicando aquí todo lo que aprendimos, se va a ir perdiendo la intensidad a medida que nos vamos alejando, ¿ya? Eso, pues, sería. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. La próxima semana Gracias. vamos a continuar con este tema, ¿ya? Que estén súper, súper bien. Gracias a usted, Chao, profe. chao, Gracias. profesora. Cuídense. Chao, chao. buenas noches. Buenas